Pues ahora sí, bienvenidos a un live más aquí en La Mira de los Libros. Ahora sí, esperemos que sea el primer live del año y que no haya ningún inconveniente. Vamos a estar hablando sobre Planeta Misterio con el autor Óscar González Truz. Y bueno, vamos a hablar sobre su libro y un poco sobre ciencia ficción, en general. Entonces, bueno, ya está aquí mi invitado. Oscar, no sé si me quieras primero enviar la solicitud, a ver si podemos así, y si no, ahorita yo te la vuelvo a enviar. Aquí en la camarita, a ver, vamos a ver si se puede. Pero bueno, la idea es hablar sobre el libro, si no me recuerdo, son 12 relatos cortos. Ok, aquí ya está mi invitado, vamos a ver si ahora sí, ya esto está listo. Listo, así, a la primera. ¿Sí me, sí me escuchas? ¿Sí te escuchas, Oscar? Bueno, más bien, ¿sí me escuchas? Yo te escucho, Adrián, ¿tú me escuchas a mí? Sí te escucho. Muy bien, Bien, ¿cómo pues, estás? muy bien, gracias. Y bienvenido a este live que ya tenía muchas ganas de realizar. Gracias, De verdad, gracias. gracias por aceptar la invitación. Y bueno, vamos a comenzar para que no haya ningún inconveniente y podamos platicar largo y tendido sobre Planeta Misterio. Como primera pregunta, ¿cómo surge tu interés por escribir este libro, Planeta Misterio? Bueno, el proyecto, Adrián, ya lleva bastante tiempo, empezó hace más o menos 4 años. Yo era profesor de secundaria y el proyecto, de hecho, inició como un podcast, Adrián, un podcast donde narraba a mis alumnos de secundaria relatos, cuentos de ciencia ficción, una forma de acercar a los alumnos a la lectura. En ese entonces no les gustaba mucho a mis alumnos leer, decían que eran historias poco atractivas para ellos, que no les llamaban nada la atención. Entonces yo dije, bueno, a lo mejor si los musicalizamos, si los ambientamos, si lo acercamos a un formato al que ellos están más, a lo mejor, eh, es más fácil para ellos acceder. A lo mejor de esa manera podemos hacer que logren interesarse en la ciencia ficción, pero sobre todo en la lectura. Inició así el proyecto hace 4 años como un podcast. Llevo 4 años narrando historias clásicas y propias de ciencia ficción. El año pasado comencé a escribir, escribí el primero, ganó un premio, vi que a la gente le gustaba, entonces escribí los 12 relatos siguientes y quedaron todos compilados ahí en esa antología que publiqué el año pasado. Y que bueno, aquí la tenemos en nuestras manos para quien quiera obtenerla. La pueden obtener a través de la página o a través de ese portal famoso de ventas, en donde también está disponible tanto en físico como en digital. Y bueno, es interesante cómo el género de la ciencia ficción nos permite conocer otro tipo de mundos y otro tipo de historias. No es tan, es muy diferente, yo diría, a la fantasía, porque tiene un toque más de misterio, más de, digamos, como varios géneros dentro de la literatura, ¿no? En este sentido. Y a mi gusto, Planeta Misterio me gustó mucho justamente porque me recuerda a otros autores japoneses que leí de ciencia ficción, que ahorita voy a comentar uno, pero es interesante ver cómo todo se va desarrollando, al principio yo pensaba más bien que, que cada relato iba a estar inconexo, pero casi toda la historia o todos los relatos tienen una conexión, ¿no? Y sobre todo por esta idea de la ley de la prosperidad, si no me recuerdo, o del progreso, perdón, no de la prosperidad, del progreso, que es donde tienen como mucho control esta ley sobre toda la sociedad en general. Y algo que me gusta de la ciencia ficción creo que es esto, de que nos permite tener esta ficción, pero también con este toque de realidad y de lo que hoy vivimos en día, ¿no? Estos viajes espaciales, esta posibilidad a lo mejor de cambio de las operaciones, que ahorita vamos a hablar un poco de boutique, y entre otros temas que ahondan mucho hoy en día. La otra pregunta sería, para ti, ¿cuál sería la definición para ti de ciencia ficción? Hace un par de semanas estaba hablando sobre la misma pregunta con un amigo, Alan.
igual en un live de Instagram, hablando sobre el libro, y me preguntó algo muy parecido, que qué significaba para mí la ciencia ficción. En ese entonces nosotros hablábamos sobre la era dorada de la ciencia ficción entre los 40, los 60, cuando se publicaban relatos en estas revistas pulp, donde a lo mejor la ciencia ficción se veía como muy optimista de cierta manera. Vamos a ir a otros planetas, vamos a desarrollar avances tecnológicos. Y para mí ahorita, sobre todo en México, a lo mejor desde tu punto de vista también en la literatura japonesa, la ciencia ficción actual yo la veo bastante cercana al cyberpunk, donde sí existen estos desarrollos tecnológicos y existen estas otras posibilidades. Sin embargo, nuestros a lo mejor errores humanos siguen condenando esas nuevas tecnologías a llevarnos a situaciones no muy agradables. La ciencia ficción a la que yo me quiero acercar se basa en eso precisamente, en errores humanos, a lo mejor a veces también virtudes, y en cómo nos relacionamos con la tecnología. Cosas que a lo mejor ya nos hemos ido acercando poco a poco en las últimas décadas, pero que bueno, en la literatura y en otros medios de entretenimiento comienza a verse más desde ese subgénero, por así llamarlo, desde el cyberpunk. Para mí, la ciencia ficción actual, en México sobre todo, y a lo mejor en otros países también, es muy cercana al cyberpunk, que es, sí, vivimos a lo mejor en esta sociedad eh, con muchos avances, con nuevas posibilidades. Sin embargo, hay algo ahí, un tanto oscuro, un tanto ácido, que a veces sigue siendo muy similar a los errores que cometimos en el pasado. De eso se trata más que nada Planeta Misterio y los relatos que lo componen. Sí, justamente me recuerdas, tus relatos me recuerdan a otra obra de ciencia ficción que leí previo a Planeta Misterio, que es El Emisario de Yoko Tawada, y que también tiene un poco de esta parte de los avances tecnológicos, pero que tienen ciertas consecuencias con respecto a, o los errores que cometen con respecto a la sociedad, ¿no? Y también me recuerda mucho a otro autor japonés que es Chusa Uno, bueno, Yusa Uno con J, que también tiene una infinidad de relatos de ciencia ficción. Este es de los de 1930, si no mal recuerdo, y esta parte del cómo el control sobre la sociedad es muy fuerte. Ahí hay un relato que me gusta mucho, que es el Valle de Música de las 18, y bueno, tiene muchas similitudes con un poco con esta parte de la ley del progreso, de que cómo van controlando a cada uno de los personajes. Pero sí, al final de cuentas creo que todos los países, o por lo menos lo que corresponde a Japón, igual también comparten esta cuestión de sí hay avances tecnológicos, pero hay un trasfondo oscuro, ¿no? En cierta forma, o hay un trasfondo de prueba y error, ¿no? En este caso. Y creo que es algo que al final de cuentas también en Planeta Misterio se destaca mucho, y que bueno, he de ser sincero, es la primera vez que leo ciencia ficción hecha por un mexicano, porque en realidad me la paso tanto tiempo leyendo Japón que a veces uno olvida su propia la literatura de su propio país. Y más con esta idea que tengo de leer autores independientes, y que la culpable fue Gaby Books, quien también vi el live que hizo contigo y estuvieron platicando de tu obra. Me empezó a interesar revisar el libro de Planeta Misterio, y bueno, ahora lo tengo aquí en mis manos. Y bueno, he de decirte que bueno, cada uno de los relatos tiene muchas anotaciones, aunque no se vea, pero sí, en esos espacios en blanco hice anotaciones breves de cada relato, y que me fueron gustando. O sea, puedo decirte que cada relato iba creciendo constantemente toda esta trama, y vuelvo y repito, creo que es interesante saber cómo cada relato se relaciona. A lo mejor no hay una relación directa, pero sí una relación con el contexto que va desarrollándose cada una de las historias de estos personajes. Y bueno, otra pregunta con respecto a esto, aparte de este podcast, bueno, y de que este proyecto surge de Planeta Misterio ya como un libro, ¿cuál fue una de esas inspiraciones para llevarte a escribir este primer tomo, o esta primer colección de relatos cortos? Creo que sin duda el trabajo que tengo actualmente y las experiencias que he vivido con compañeros del trabajo
No quiero spoilear mucho el libro, pero recordarás que en el primer relato se habla sobre una persona que trabaja en cierta sociedad distópica, todo ambientado en el futuro, pero al final de cuentas habla de un trabajo a lo mejor, no recuerdo cómo decía el personaje, no muy apreciado, algo similar. Bueno, yo desempeño un trabajo similar en la vida real y fue ahí cuando inicié a escribir el libro. Situaciones a lo mejor donde he convivido con personas que han vivido cosas similares, a lo mejor compañeros de trabajo migrantes también, que abandonan su lugar para buscar una vida mejor aquí en Estados Unidos, personas que han pasado mucho tiempo sin vivir a sus familias, que diga sin ver a sus familias, situaciones bastante distópicas, bastante difíciles para muchas de estas familias. Y bueno, a lo mejor puestas envueltas en un contexto de ciencia ficción, llegan a resultar entretenidas. Lo que me inspiró fue eso, experiencias que me han contado o que me han compartido compañeros de trabajo, migrantes también, que están aquí desempeñando labores similares de las que se hablan en algunas partes del libro. Fue eso, Adrián, vivencias personales de otros compañeros que tomé prestadas y que las envolví en pequeños detalles de ciencia ficción. Y Nada que, más que eso. y que tienen una buena dinámica, o sea, vuelvo y repito, como volvemos y decimos, ¿no? Es esta realidad disfrazada de ficción, que al final de cuentas eso nos permite encontrar como ciertos elementos, no sé si de un escaparate a lo mejor, pero también de lo que estamos viviendo hoy en día en nuestras diferentes sociedades, no solo en Estados Unidos o en México, sino yo diría a nivel general, ¿no? Aparte de que, bueno, el tema de la carrera espacial, el tema de viajar a otros planetas, bueno, está muy presente hoy en día y siempre va a ser como uno de los temas en boga que se tiene constantemente en esta carrera espacial, sobre todo por Estados Unidos, China y estos países que hoy en día están buscando competir, ¿no? Y llegar a más allá y vivir en Marte y vivir en otros espacios. Pero creo que se refleja muy bien en el libro y bueno, y es algo que a mí me gusta y que constantemente lo planteas en estos viajes de expedición que se tienen en el libro, sobre todo en Sierra, los diferentes Sierra, ¿no? 4B o Sierra B10, algo así era uno de ellos, que son como planetas similares a la Tierra, que en cierta forma, pues bueno, se viajan y se hacen estos viajes de exploración. Pero de ese trasfondo, de todo este trasfondo de ciencia ficción, también hay una parte que a mí me gusta, que es el trasfondo, la crítica social que se tiene. ¿No? En cierta forma, en la parte de la Tierra, pues bueno, vemos que, y no quiero dar el spoiler, pero bueno, vemos que la ley del progreso tiene como diferencias entre ciertos sectores y que al final de cuentas hay algo en específico que constantemente, o una de las profesiones que también ahí se menciona, destaca mucho, ¿no? Y que hoy en día también es uno de los trabajos, pues se puede decir, más arriesgados que hay hoy en día tanto en México, bueno, los que se dedican a este proceso, que es bueno, no quiero decirlo, que investiguen, que se den la oportunidad de leerlo y descubrir cuál es, pero tiene que ver mucho también con la cuestión de excavaciones, de algo por ahí más o menos. Podríamos dar como un pequeño spoiler de esto. Pero en esta parte de Planeta Misterio, mi otra pregunta sería, ¿cómo fueron surgiendo los relatos? O sea, terminabas uno y ya tenías en la mente la otra idea, o fueron surgiendo de diferentes formas, ¿no? En este caso, en otras palabras, ¿ya tenías como una base específica? O sea, ¿todo fue como secuencial o fue tomando forma constantemente? Escribí el primero, Adrián, y después me fueron saliendo más ideas y desde el momento decidí, ¿no? O sea, quiero que mi libro de ciencia ficción se base en eso, así como tú acabas de mencionar, trabajos rudos, trabajos duros, pesados, que a lo mejor no siempre vemos en las historias de ciencia ficción, porque en la mayoría de esas novelas o series o películas vamos a ver al héroe espacial, ¿verdad? Vamos a ver a la persona que va al espacio, pero a lo mejor no vamos a saber del que
genera los recursos para construir esas naves, o no vamos a saber quiénes son los que limpian, o quiénes son los que están por allá escondidos en las minas, o por allá en el subsuelo, limpiando nada más. Entonces quise enfocarme en ese tipo de personajes que, sin importar en qué época de la historia de la humanidad nos ubiques, esos trabajos siempre van a estar ahí. Creo que es un aspecto interesante del libro porque el mensaje es bastante claro, sea quien sea que esté en el gobierno, la ley del progreso, o a lo mejor en México el PRI, el PAN o quien sea, siempre va a haber estos personajes y ellos también tienen sus héroes y villanos. Bueno, vamos a contar esas historias. Pero sí, todo ocurrió en un periodo de corto en un periodo de tiempo bastante corto, unos 2, 3 meses yo creo, en los que hice los 13 relatos. Pero sí, eh, mi objetivo era ese, presentar historias que a lo mejor no siempre son contadas y que son historias que fácilmente cualquiera se puede relacionar. A lo mejor no a todos nos gusta nuestro trabajo del día a día. Ah, bueno, hay un relato sobre eso. Todos hemos sentido a lo mejor un poco de celos, un poco de egoísmo. Hay un relato acerca de ello también. Hay mucho drama. De repente hay infidelidades, hay traiciones, hay sacrificios hechos por amor. Todos están ahí en el libro. Y repito, envueltos en ciencia ficción, el objetivo es nada más entretener. Y entretienen muy bien, ¿no? Por ahí hay un relato en donde donde se habla de la infidelidad y la vuelta de tuerca que se da en el momento cumbre de la historia es bastante interesante, refiriéndome a una muerte, vamos a decirlo así, para no dar tanto spoiler, pero ese es uno de los relatos, a mi gusto, uno de los muy buenos, aunque obviamente también hay temas actuales, como por ejemplo esta cuestión pues de las cirugías, ¿no? Y que en boutique se destaca muy bien. Y eso nada más es como un pequeño preámbulo, porque obviamente hay un trasfondo todavía mucho más fuerte y yo nada más estoy diciendo operaciones o cirugías. El relato todavía ahonda todavía mucho más en cuestiones de un término que se refiere a la transferencia, ¿no? Por ejemplo, pero creo que es de esos relatos que a mí, yo quedé muy impactado porque como también está en esta discusión, vamos a decirlo así, de la eterna juventud, ¿no? En cierta forma, o de la vida eterna, un poco, que es lo que más o menos tiene un poco este relato, pero es también interesante verlo cómo logras plasmarlo en esta historia y ver todo el trasfondo de control y ver todo el trasfondo de cómo, a pesar de que se puede lograr, digamos, ciertas metas, hay ¿cómo puedo decirlo? Hay un trasfondo oscuro, ¿no? Y al final de cuentas creo que también eso se refleja muy bien. No sé si concuerdes conmigo en la parte de que hay una luz y una oscuridad, ¿no? Hay una cuestión de donde esta luz, pues bueno, es las soluciones a ciertos problemas, pero también nos da cierta oscuridad a ciertas problemáticas que hoy vemos en día y que también tienen que ver con el mismo ser humano. Que eso es algo de lo que me gustó y que ahorita estoy haciendo como mucho esta reflexión justamente sobre Planeta Misterio. Ahora, de estos relatos, de los 12 de esta colección de relatos cortos, ¿cuál ha sido el que más te marcó en el proceso de escritura y a lo mejor que dijiste, me fascinó? Sin duda el primero, Adrián, porque trabajo yo en una planta de alimentos de por sí, entonces yo mismo al haber dejado a mi familia atrás y no verlos tanto tiempo, fue como el primer ladrillo para comenzar a construir las demás historias alrededor de ello. Y bueno, a lo mejor hasta cierto punto, a lo mejor autobiográfico, nada más en algunos de los sentimientos que yo mismo he sentido al vivir acá. Sin duda ese fue mi relato favorito hasta ahora y sobre el cual te digo se escribieron los demás. Y en cuanto a lo que comentas de este asunto de las cirugías estéticas o cualquier otro adelanto tecnológico que hay en el libro, eh, es llevar esas circunstancias al extremo y cómo al llegar a esos extremos una virtud o un defecto humano queda completamente expuesto. Uno
acude a lo mejor a ese tipo de cirugías para mejorar, para cambiar algo. Bueno, vamos a llevar esa idea al extremo. Uh, Luego se habla también en otro relato, Adrián, de algún medicamento. Bueno, te lo tomas en algún momento para mejorar, vamos a llevarlo al extremo. ¿Qué ocurriría si tuviéramos la posibilidad de borrar por completo alguna circunstancia que nos es completamente insatisfactoria, que nos desagrada de sobremanera? Ahí se van a narrar las consecuencias de llevar esos adelantos al extremo. Sí, y hay bueno, por ejemplo, está el otro relato en donde obviamente hay un, bueno, a lo mejor ahorita lo vas a captar. El personaje es digamos, es consciente ya de todas las consecuencias al ser un piloto, bueno, de estas aeronaves que hacen sus viajes de exploración, y él es consciente sobre todo de digamos, como de los efectos de la ley del progreso. Y rompe completamente para tratar de buscar un mundo mejor. O sea, digamos que es como una solución extrema, pero también lo lleva a cabo. Caso contrario, que en otros, bueno, se nos habla de este mundo distópico en donde ya no hay una solución y son muy pocos los que van a sobrevivir o no sobreviven. Y eso también es muy interesante porque creo que todos los relatos van a estar conectados desde cualquier punto de vista y desde cualquier temática que podamos revisar, y que al final de cuentas, bueno, Planeta Misterio creo que lo lleva a muchos puntos de análisis, también desde un punto de vista de hacernos conscientes de la situación que estamos viviendo hoy en día en nuestros países, sea la situación migratoria o política que estemos viviendo en diferentes partes del mundo o hasta las mismas guerras, porque también aquí se plasma mucho la guerra, y que creo que nos permite, bueno, o sea, ser como personas que somos conscientes, ¿no? O sea, hay una cuestión aquí que es como la parte del entretenimiento, la parte de la literatura entretiene, pero también informa y también nos deja entrever esta parte del análisis, ¿no? De que analicemos nuestras circunstancias y de que analicemos, pues, qué está ocurriendo en nuestro día a día, en lo que estamos haciendo como personas. Pienso yo que este es uno de los objetivos en general de toda la ciencia ficción, porque igual, ¿no? Por ejemplo, que pase la moto. Ok, porque, por ejemplo, Chusa Uno, que es este autor del Baño de Música de las 18, también hace referencia a este tipo de análisis porque él construye sus relatos en base al proceso de guerra que se vive previo a la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón está en un periodo muy imperialista y nacionalista. Ya habla de avances tecnológicos, ya habla de trasplantes, ya habla de cambio de cuerpos, o sea, totalmente androides. ¿Qué más te puedo decir? Habla del control mental, elementos que al final de cuentas Planeta Misterio tiene aquí muy presentes y que también, por eso me gustó mucho tu colección de relatos, justamente porque me refleja mucho a estos autores japoneses que también tienen o más bien este autor japonés que tiene estos elementos de hacernos conscientes, ¿no? Hablas, por ejemplo, del cambio climático en una u otra forma, está ahí plasmado, están plasmados problemas de alimentación, problemas problemas obviamente de las cuestiones ¿cómo podemos decirlo? Problemas de sociales, delincuencia o inseguridad, enfermedades, ¿no? Algo que hoy en día y creo que los temas que siguen en boga de todos nosotros, ¿no? Y a mí me gusta, o sea, me gusta mucho, mucho estos relatos, y esto nos permite, bueno, que desde diferentes aristas, vuelvo y repito, lo podamos analizar. Otra de las preguntas que quería hacerte justamente es, ¿cómo tú definirías a un mundo distópico? No solo como el que se maneja aquí en Planeta Misterio, sino a lo mejor como de manera muy general. Lo definiría como asfixiante. Asfixiante y un lugar en el que de plano no encuentras salida. Y que bueno, en Planeta Misterio sí vemos, como lo habíamos comentado, sí hay una que otra salida y sí se nos permite, bueno, hay como soluciones amables, ¿no? Aunque hoy en día los mundos distópicos también creo que hoy están muy de moda este tipo de historias. Nos podemos ir con un George Orwell con 1984, ¿qué otro se me estaba pasando?
Ay, El Señor de las Moscas. Bueno, no es tan distópico, pero tiene muchas cosas que ver también con ciencia ficción. El Baño de Música de las 18, La Policía de la Memoria de Yoko Gawa, El Emisario de Yoko Tawada, que son muy buenas obras y que, bueno, yo anexo a mi colección ahora Planeta Misterio y que vale, creo que la pena destacarlo. Y ahora, ¿qué viene para ti, Oscar? Ya estás comenzando la siguiente parte, una siguiente colección de relatos cortos. Ya hay algo por ahí. Nos están diciendo Un Mundo Feliz de Aldous Huxley también. Eso es muy cierto. ¿Qué viene ahora para ti digamos, en esta cuestión de Planeta Misterio, del proyecto? Actualmente me encuentro editando el volumen 2, 12 relatos nuevos, eh, donde se sigue la misma temática. No intento ser moralino en ninguno de estos relatos, pero creo, Adrián, que es inevitable tocar o hacer eco de muchas problemáticas actuales. Ya lo dijiste tú, desigualdad, problemas incluso de hambruna, de racismo, infinidad de cosas que ocurren actualmente y que, así como en otros medios artísticos, nos obligan casi a que sean plasmados. El objetivo, sigo diciendo, es entretener y haciendo referencia a lo que tú mencionabas, cómo definiría yo un mundo distópico. Es asfixiante, es un lugar donde no se encuentra una salida. Yo creo que en muchos de los relatos los personajes se enfrentan a un dilema ético porque a lo mejor dan con una forma de escapar, la cual no siempre va a tener consecuencias positivas para ellos o para su entorno. 12 relatos nuevos están en proceso de edición. Seguramente en este año voy a publicarlo y también voy a continuar con el podcast. No solo eso, estoy empezando a colaborar con otros autores de ciencia ficción en México y en otros países hispanohablantes, entonces se viene mucho más. No, y yo auguro que la segunda parte de Planeta Misterio, bueno, la segunda colección de relatos, pues bueno, va a ser igual de buena que la primera. Obviamente ya estamos entrando en la fase final de esta pequeña charla que quería hacer contigo. Hay muchos relatos, bueno, al principio sí tenía dudas, pero ahora ya revisando mis notas, el mismo libro las va respondiendo. Había un relato en específico que creo es, o no sé si con la estructura sea así, pero hay como uno o dos relatos que son como intermedios entre todo lo que tiene que ver con esta parte de Planeta Misterio y la Ley del Progreso, porque no hacen mención de esa Ley del Progreso. Uno de ellos, no me acuerdo muy bien, que creo que era sobre un animal, creo que era un perro, si no me recuerdo, algo así. Pero hay como dos relatos, o uno en específico, que es como un relato, bueno, a mi punto de vista, fue como un relato como que te dejaba descansar un poco la parte de toda esta ciencia ficción y te metía una ciencia ficción como más de análisis, ¿no? En este caso, que si no recuerdo, creo que hacía referencia al salvajismo que las especies, o en el caso del mismo ser humano, tenemos esa capacidad, ¿no? De ser salvajes. No sé si concuerdes conmigo en esa parte. Sí, estoy viendo a Alan que comentó hoy que hay luna llena. Ese es el relato que estás comentando, Adrián. Y sí, salió durante el proceso de edición del libro y ese fue el objetivo. Si así lo sentiste, Adrián, como un pequeño respiro de naves y cosas del futuro, así estaba planeado. Pero bueno, el asunto de las mutaciones, de monstruos y demás, es un tema que también se llega a tocar en una que otra ocasión en la ciencia ficción. Yo lo quise hacer también, pero muy a mi manera, donde, vaya sorpresa, la mutación es algo que vemos día a día y que de hecho lo es un animal domesticado, donde a lo mejor dándole una voz que quizá ni siquiera sea cierta, comienza también a quejarse y a explicar por qué para él también lo que vive es una distopía. Muy cyberpunk, si lo quieres ver de cierta manera, a pesar de que puede ser difícil ubicarlo
en una cierta época o en una era futura, así como los otros relatos que componen al libro. Pero Sí, sí, ese justamente era el fue, objetivo, Adrián. sí, justamente fue uno de los relatos que que también me hizo mucho ruido, porque es como ese relato, digamos, como intermedio para como descansar un poco de lo que es naves espaciales, viajes interestelares. Y me recordó también a otro autor japonés que es Yukiko Motoya, y es Mi marido es de otra especie, que también es otro de los relatos, y tiene mucha relevancia con el relato que el autor escribe sobre los perros, que es un relato sobre una chica que obviamente, se va a lo más lejano de las ciudades japonesas y se va a vivir, a convivir con perros, ¿no? Y más o menos también tienes ese toque del salvajismo de las especies. Y fue muy interesante porque, bueno, cada relato sé que a lo mejor está mal, no es comparación, pero siempre lo relacionaba con los autores japoneses que me gusta leer, pero que es también interesante, porque al final de cuentas, bueno, es algo que me queda muy claro, es que la literatura es universal y que no debe haber punto de comparación, ¿no? Sino al final de cuentas creo que todos transmiten lo mismo, que es transmitir un mensaje, transmitir una emoción, transmitir diversión, que eso también es importante destacarlo, y que eso también nos permite, bueno, como personas distraernos, pero también informarnos de lo que ocurre o de lo que podemos nosotros observar en nuestra realidad, ¿no? Que creo que eso también es uno de los objetivos de la misma literatura. No sé si concuerdes conmigo en esa parte. Sí, estoy de acuerdo. Y estoy aquí tomando nota porque estoy llevándome muchas recomendaciones. Te soy honesto, Adrián, no conozco mucho de literatura japonesa y lo que ocurrió en ese relato yo creo que es una coincidencia más que otra cosa, pero pues sí, o sea, son problemáticas, situaciones similares que te digo, todos vemos y es casi inevitable tener que plasmarlo en un relato, en una canción, en cualquier tipo de expresión. Como tú dices, simplemente con el fin de entretener y de pasar un buen rato. Sí, así es. Y bueno, con respecto a tu podcast, es esta parte. Obviamente no es nada más los relatos que están ahí o relatos inéditos que has hecho, sino también narras relatos de ciencia ficción de grandes autores, si no mal recuerdo, ¿no? ¿Cuál ha sido ese autor que te ha gustado mucho narrar dentro del podcast de Planeta Misterio? Isaac Asimov, sin duda. Asimov y Ray Bradbury. Que son uno de los más clásicos que hay en ciencia ficción, vamos a decirlo así. Sí, claro. Asimov, pues bueno, a mí creo que de Asimov creo que es uno de sus mayores relatos, pues bueno, ha sido hasta película, si no mal recuerdo, y creo que al final de cuentas, creo que todos los autores, a través de esta ciencia ficción, buscan dejar un mensaje y también plasmarlo hacia las futuras generaciones. Como tú mismo y vuelvo y lo repito, es esta parte de que los avances tecnológicos también traen una serie de consecuencias, sean positivas o negativas, a pesar de que lo pueden llevar al extremo, ¿no? O que también puede ser una situación que hoy en día, por ejemplo, pues varios autores también lo manejan así, ¿no? Si seguimos este camino, el camino de las máquinas, pues bueno, va a pasar este tipo de situaciones, que creo que es un poco lo que se va plasmando en esta parte de la ciencia ficción. Pues bueno, no sé, ¿algo más que quieras comentarnos, No, nada, Oscar? nada más, Adrián. Gracias por invitarme, por animarte a leer un libro de un autor mexicano, porque creo que está un poco alejado de lo que sueles leer. Me da mucho gusto que te hayas llevado una sorpresa agradable después de leer Planeta Misterio. No, y créeme, estoy esperando ya la segunda parte, ojo, eso sí lo tengo que decir, porque como ven, la mayoría de los que me siguen, bueno, saben que en la mira de los libros justamente ha destacado mucho por Japón, pero si van las reseñas de tanto Planeta Misterio como de otro libro que ya también leí de autores independientes, sí van a salir, nada más que espero que salgan esta semana, porque sí justamente tenía como esta actividad de cierre, que quería hacer el live con el autor, para poder sacar la reseña en el perfil de la mira.
Ya quien la quiera leer, pues bueno, está en el otro perfil que es en la ruta de los libros, o está hasta en Goodreads, que tú, Oscar, me hiciste favor de publicar mis impresiones en tu perfil justamente de Planeta Misterio, y también lo agradezco porque, pues bueno, ahí se ve parte de lo que estamos haciendo en este perfil que es en el proyecto que es en la mira de los libros y que nos permite, pues bueno, generar también visibilidad a los autores mexicanos, que vuelvo y repito, hay muchísimos autores mexicanos que hay que leer, y aunque este perfil sea dedicado a Japón, pues bueno, no voy a quitar el dedo de renglón de que también un buen reto y compartir esta parte de la literatura mexicana y de los autores independientes, que eso también vale mucho la pena destacar. Ya como último, antes de cerrar esta práctica, dos preguntas. Una pregunta más que decir dos, una pregunta más. ¿Cómo fue tu experiencia en la Feria del Libro de la FIL de Guadalajara? Fue padrísimo, Adrián. Fue una gran experiencia. Para serte honesto, yo estaba un tanto nervioso, incluso algo triste el día anterior. Yo pensaba, pues a lo mejor nadie va a ir o nadie se va a acercar a escucharme o no sé, a lo mejor cosas de que yo pensaba porque es la primera vez que iba y es la primera vez que publico y eh, son muchas primeras veces en torno a la publicación de este libro. Y tuve una sorpresa muy agradable porque fue bastante gente la que se acercó, fue bastante gente la que compró el libro, me dio la oportunidad, pasamos un rato muy agradable y ahí están. He conocido muchas personas simplemente por esto, por agarrarme un rato a escribir, gente que comparte los mismos gustos, que comparte ideas similares, gente que puedo llamar mis amigos actualmente, Alan, Omar, mi tocayo Oscar Olmos también, Citlali, mucha gente que se ha acercado para platicarme o para contarme también incluso sus historias. Eso no es invaluable, es un gran tesoro. Me llevé una gran experiencia de la FIL. No, y bueno, y se nota, porque creo que al final de cuentas la FIL sigue siendo uno de estos espacios que nos permite, bueno, conocer autores y también disfrutar de la literatura, y más en un espacio que sigue siendo Guadalajara como la cuna de la literatura hoy en día, ¿no? Bueno, de la literatura, de los libros en este caso. De verdad, Oscar, te agradezco que hayas aceptado la invitación a este pequeño live que desde hace tiempo ya quería hacer, nada más que justamente por tiempos ahorita se dio la oportunidad. Y bueno, los invito de verdad a que consumamos literatura también de autores independientes, literatura mexicana, y que bueno, y descubramos en la ciencia ficción, porque hay muchos géneros, pero creo que la ciencia ficción vale la pena, y coincido contigo en algo antes de cerrar esto. Los jóvenes hoy en día, y sobre todo de nivel secundaria, lo que les gusta es esto, justamente, la ciencia ficción. No hay que obligarlos a leer, perdón por decirlo, pero obligarlos a leer una literatura que a lo mejor en nuestro momento más bien nos alejó de acercarnos al amor a los libros, ¿no? Hoy en día, y lo comparto aquí, la mayoría de los niños del espacio donde yo también trabajo están leyendo cosas bastante interesantes. Hace poquito estaban leyendo conmigo, en este caso que yo doy la materia de historia, leímos el testimonio de Yasuaki Yamashita, que es un sobreviviente de la bomba nuclear. Entonces, eso les generó mucha reflexión. Con otro profesor están leyendo, por ejemplo, algo trágico, pero que vale mucho la pena leerlo, Edgar Allan Poe, Los crímenes de la calle Morgue, ¿no? Y creo que nada más hay solo un profesor, no lo quiero echar de cabeza, pero que los puso a leer, pues, El llano en llamas, o a lo mejor como cosas más clásicas, que me he dado cuenta que a los niños no les está generando el impacto que les ha generado otro tipo de literatura, otro tipo de libros, y que ellos mismos ya están pidiendo de que se puedan leer estos libros, ¿no? O sea, que se lea de más diversidad, porque si siguen una misma línea, obviamente pues se aburren o solo cumplen la lectura por cumplir, y no se está generando hoy en día lectores ávidos, ¿no? O lectores hambrientos de libros. Entonces creo que eso es muy, muy interesante, como bueno, este ejercicio que aplicamos las diferentes áreas de la secundaria para ver cómo se comportan. Y bueno, a mí me gustó cómo ellos reaccionaron
lo del testimonio y veo que les está interesando mucho, por ejemplo, la parte de misterio. Entonces, posiblemente retome en algún momento buscando algún relato o libro corto, ciencia ficción, a ver qué tanto les parece a los niños. Muy bien, Entonces, Adrián. no sé si hay algo más que quieras comentarnos, Oscar. No, nada más compartir que yo tuve una experiencia similar cuando yo era maestro, incluso cuando las lecturas recomendadas pertenecían al género de ciencia ficción, y no es ninguna crítica a los autores clásicos. Sin embargo, creo que muchas veces esas grandes obras a veces comienzan a volverse víctimas de los tiempos en donde fueron escritas. Entonces a mí lo que me pasaba, Adrián, era que sin importar de qué género literario provenía la obra, sobre todo mis alumnas me llegaban a comentar, oiga, profesor, pero ¿por qué en este libro no sale ninguna mujer, ninguna protagonista es mujer? Hay un cuento muy bueno de humanos que van a Marte y me preguntaban, oiga, pero ¿por qué solamente los hombres eran los que iban a Marte? ¿Por qué todas las mujeres se tenían que quedar en la Tierra y hacer otras cosas? Con esto no digo que Planeta Misterio es un libro feminista, porque no lo es. Sin embargo, pues esos relatos, esas historias son, creo, víctimas del tiempo en el que vivían los autores, cosa que obviamente no sucedería con autores nuevos, simplemente porque pensamos diferente. Entonces, creo también que una buena forma de acercar a los jóvenes a la lectura es con lecturas nuevas, con obras nuevas. Una opinión personal. No, y que yo también comparto, que eso que al final de cuentas también permite a los chicos despertar la curiosidad, despertar el amor por la lectura y que no vean la lectura como algo obligatorio, sino lo puedan también hacer por diversión, por querer aprender y que hoy en día eso hace falta en muchos lugares, ¿no? Y creo que eso también es importante destacar. Y cerraré también con esta parte de decir que un pueblo o la sociedad mejor preparada es la que no cometerá muchos errores en un futuro. Entonces, con eso justamente la literatura nos lo ha demostrado y bueno, Planeta Misterio es un muy buen ejemplo para quien quiera acercarse a esto, a conocer, a divertirse y también a analizar el trasfondo. Pues bueno, Oscar, te agradezco que hayas aceptado la invitación y pues el live se queda aquí grabado y pues seguimos en contacto en redes sociales y bueno, gracias a mi invitado Oscar y bueno, gracias a los que se conectaron a este pequeño live sobre Planeta Misterio y pues nos vemos muy pronto en otro live más aquí en la mira de los libros. De verdad, gracias Oscar por aceptar la invitación. Gracias a ti, Adrián. Nos vemos. Nos vemos. Bye. Bye.